Estamos listos, vamos a empezar. Mi nombre es María Azul Romero Cordero, soy abogada. Doy un breve resumen. Me especializo en el área de compliance o cumplimiento de la normativa y lucha contra la corrupción. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí, escuchar un poco esta comunicación que vamos a tratar de que sea muy efectiva. Y finalmente quiero felicitarles. Es para mí un aliciente muy fuerte el saber que hay gente que se encuentra interesada en temas de anticorrupción. No es difícil encontrarlo, conozco muchísima, pero estamos en unos momentos tan difíciles que lo que menos importa es hacer actos sociales en lugar de hacer actos económicos. La pandemia finalmente nos ha ayudado muchísimo a visualizar que las cosas no son solo el dinero, no son solo la parte económica, sino también la parte social y la parte comunitaria. En esta charla va a ser un poco más inspiracional que técnica. Igual les voy a dar algunas directrices de las fórmulas en las que se puede implementar lo que es el compliance dentro de una empresa. Pero yo primero quiero iniciar con algunos datos estadísticos. Según el Fondo Monetario Internacional, al menos el 2% del Producto Interno Bruto se encuentra destinado a sobornos. Entiéndase que aproximadamente 2.5 billones de euros, es decir, 2.500 miles de millones de euros, van a arcas que no son el Estado, que no son el beneficio social, que no son la sociedad, ¿sí? Esta realidad es muy fuerte porque imagínense todo lo que se puede hacer a nivel mundial con 2.5 billones de euros. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos centros de capacitación para personas que no tienen capacidad para estudiar? Es una estadística muy fuerte que nos hace pensar que algo anda mal, y no solamente en la realidad social ecuatoriana, no solamente en la realidad latinoamericana, sino a nivel mundial. Una realidad adicional que quisiera que sepan que es ya ecuatoriana. Andaban por el año 2017 y en una encuesta realizada por una prestigiosa empresa denominada Quick Research, se obtuvo que 7 de cada 10 ecuatorianos preferían que el Ecuador clasifique al mundial a que se luche contra la corrupción. Les voy a dar el contexto. En esa época, el actual presidente fue recién electo y empezaron a descubrirse ciertos actos de corrupción y él empezó a alzar la bandera en estos temas. Al mismo tiempo, estábamos a las puertas de quedarnos afuera del Mundial del 2018. Y aún así nos ponemos a pensar cómo es posible que prefiramos que nos enfoquemos más en el fútbol y no en el tema de la lucha contra la corrupción. Yo soy futbolista, juego de back central, amo el fútbol, amo a la selección, pero eso no me impide visualizar que la sociedad es un poquito más valiosa si tenemos unos actos lícitos y unos actos correctos, un cumplimiento normativo. Adicionalmente, otros datos interesantes, en el año 2018 se consultó si es que la mayoría de los políticos son corruptos y casi el 80% de los ecuatorianos estableció que sí, que le parece que el 80% de los, que la mayoría de los políticos son corruptos. En el mismo año, 6 meses después, apenas el 30% de los ecuatorianos espera que un político sea honesto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos adaptados ya a esta realidad en la que la honestidad es lo menos valioso. En el mes de marzo del mismo año, es impresionante cómo un 66% de ecuatorianos prefiere que un líder haga obras a que diga la verdad. Entonces recordamos la frase ecuatoriana, que espero que no sea solo ecuatoriana, sí robó, pero hizo obra. Entonces, ¿qué tan valioso es tener un político así? Otras estadísticas, en el mes de mayo del mismo año 2018, han pasado apenas 2 años, el 34% de los ecuatorianos se encontraba satisfecho con la actuación del gobierno de Lenín Moreno en referencia a la lucha contra la corrupción. En el mes de noviembre, el 68% dijo que había aumentado, y en el año 2019 el 83,28% había dicho que había aumentado. Es decir, que en un gobierno en el que se supone que estamos luchando contra la corrupción, la percepción de la realidad social sobre este tema es que sigue en aumento. Es decir, no se ha cambiado mucho.
Les voy a dar algunos conceptos básicos que seguramente muchos dirán, yo sé lo que es corrupción, yo sé lo que es soborno, yo sé lo que es ética, pero a veces parece que nos olvidamos. Entonces, básicamente la corrupción es, dentro de las organizaciones, es una práctica consistente para utilizar funciones y medios para sacar un provecho, sea económico, sea personal o cualquier beneficio que me beneficie a mí y no al resto ni a la sociedad. Corromper es el acto de la corrupción, es pervertir o hacer que una persona haga una cosa que es moralmente mal, que es el soborno. El soborno es ofrecer dinero o cualquier objeto de valor a una persona para conseguir un favor o beneficio, especialmente si es injusto o si es ilegal. Y el fin es recibir un favor o que la otra persona no cumpla con algo en lo que tiene la obligación. La corrupción y el soborno se encuentran muy ligados. Eh, Sin duda alguna, el soborno es parte del eje de la corrupción. ¿Cómo eliminamos? Es muy fácil pensarlo, es muy fácil decirlo, pero una de las cosas más importantes que siempre tenemos que estar conscientes es el hecho de que es más fácil juzgar afuera que juzgarse a uno mismo. Entonces estamos muy acostumbrados y para mí este es el óbice de donde nace la eliminación de la corrupción. Nos encanta decir que los políticos son unos corruptos, nos encanta decir que en el Estado no hacen nada dentro de los lineamientos, pero si un policía nos coge cruzándonos del rojo, probablemente le vayamos a pasar 10, 20 dolaritos, dependiendo la tarifa que sea a la época. Entonces, dejar la corrupción afuera depende de nosotros mismos. Sí, yo no digo que esté mal el juzgar a un tercero que evidentemente está generando actos de corrupción o que probablemente sea un buen caso el hacerle la denuncia. Lo increíble es que nosotros mismos no veamos hacia adentro y analicemos qué tanto estamos siendo parte de ese camino, de esa estadística, de ese valor y desvalor que tenemos como sociedad. Insisto, no es un problema solamente del Ecuador, pero es un muy grande problema en el Ecuador, porque nosotros no somos un país desarrollado que está esperando que la corrupción sea un 1%, 0,5%, porque nosotros ese porcentaje, el valor que sea, lo necesitamos para un desarrollo social, un desarrollo económico, social per se. Porque si ahorita, ¿qué más nos puede decir el petróleo? Estamos conscientes de que con los problemas que vamos a tener a posteriori con el tema del petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo el Estado va a implementar recursos a personas, a empresarios, a emprendedores, a pequeñas empresas, a medianas empresas, para que salgamos adelante? Entonces, la cuarentena, origen de que nos origina estar en estos momentos tan difíciles, nos permite hacer una apertura mental y verificar que la corrupción, el soborno y todas estas marañas que nos tienen encrucijados en una esquina no nos permiten salir como país ni como sociedad. Eh, Quisiera ver otros conceptos básicos que yo sé que todos los conocen, pero siempre es bueno refrescarlos. La honestidad es una fórmula de moderación y decencia, es decir, dentro de los parámetros sociales, mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Una persona honesta es la que actúa rectamente, cumpliendo su deber y, obviamente, de acuerdo con la moral, el respeto a la propiedad ajena y la transparencia de negocios. La integridad. La integridad es básicamente la entereza moral, el ser moralmente correcto en un 100%. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? El honesto es quien cumple sus funciones. El íntegro es no solo quien lo dice, sino que en realidad cumple a cabalidad lo que predica. No solamente decirlo, sino hacerlo. No solo hacerse ver, sino ser. El íntegro es una persona recta, proba, intachable. Es fácil juzgar, pero es más fácil juzgarse a uno mismo, porque de uno nace esta tendencia. Finalmente, un par de conceptos más, que es la ética, es ser recto de acuerdo a las normas morales que rigen la conducta en cualquier ámbito, con una filosofía coherente y relacionado entre la diferenciación del bien y el mal, ¿no? Eh, Ahí es donde nos nace una consulta muy típica, es ¿qué es el bien, qué es el mal? ¿Por qué para mí está bien comprar esto que no sé el origen,
pero está más barato y no le estoy dando de ganar a esos empresarios multimillonarios que se ganan el 50-60% en las ventas. Pues generalmente cuando un origen es así, el origen es ilícito. Entonces, por más que si nosotros ya tenemos la duda de que algo no es 100% idóneo, pues sabemos que viene de un origen ilícito. Por lo tanto, estamos incumpliendo éticamente la parte de la diferencia entre el bien y el mal. La costumbre rige muchísimo la ética, es por eso que cuando vemos cosas como que en el Estado hay que pasar porcentajes para conseguir los contratos, que es una realidad, no es algo que yo me estoy inventando, esta situación lo que nos hace es yo no voy a dejar de ganar el porcentaje que tengo que ganarme porque es mi trabajo y es lo justo, pero tengo que ganar el contrato para poder tener este ingreso. Por lo tanto, le voy a incrementar, le voy a sobrevalorar al precio real para poder repartir entre las personas que sí lo exigen, porque son las que permiten que esta situación se me dé hacia, se me gire hacia mi balanza. Entonces, estas circunstancias son las que impiden un desarrollo social y que generan una sociedad en la que la corrupción es el eje primordial de gestionar. Finalmente, la moral es acciones de las personas desde su obrar en relación con el bien o el mal o en la función individual y o colectiva. Son las normas que se tienen entre el bien y el mal. Entonces, la moral nace en casa, la ética se va generando con los años. La mayoría de estos valores nacen de casa, por lo tanto, tendríamos que tener ejemplos vivos desde la casa y ejemplos vivos desde la sociedad, los asambleístas, los políticos, el presidente, los ministros, tienen que dar ejemplo a la sociedad. Por lo tanto, sí, los vamos a juzgar, pero nosotros como sociedad también tenemos que mantener la línea. Y lo que se puede hacer es denunciar de cierta forma. Esta charla es un poco más hacia los emprendedores y los empresarios. Por lo tanto, sí quiero que sepan que yo he dado algunas charlas en el sector público y me he retroalimentado de sus comentarios, porque obviamente creo que la corrupción es un poco marcada en el sector público, donde es mucho más difícil controlarlo. De esta retroalimentación me han salido cosas increíbles y una de esas es los sinónimos con los que se puede llamar al soborno. Entonces voy a leer algunos y hay unos que me han dejado perpleja, como por ejemplo, mordida, coima, trance, engrasa, aceitar, hacer el egipcio. Ni siquiera entiendo cómo todo. Cometa, corbata, cohecho, matraca, untar, propina, poner el diego, bajarse de la mula, guante, mochada, lo mío, botella, dádiva, mocho, palchasco, cómo vamos ahí, cómo está mi movida, mojar la mano, chanchullo, maicear, por lo bajo, diezmo, peaje, matraqueo, chayote, papa, maraña, incentivar, curra, grasa, cómo voy yo, cómo va usted, lo suyo, lo nuestro. Hubo uno que me impactó que decía, yo les sabré agradecer en su momento lo que usted está haciendo por mí. Una frase larga, pero es un sinónimo de soborno, ¿no? Es increíble cómo estos términos, hay gente a la que le llega. Yo, si me sabía el 10% de algunos de los que están aquí, pues es sorprendente y les puedo contar que yo di una pequeña charla en la Asamblea Nacional con el motivo de incentivar a que en el Código Orgánico Integral Penal se incluyan normas que tengan sanciones fuertes para las personas que cometen actos de corrupción. Y en los 5 minutos que tuve de plazo, no voy a dar líneas políticas, pero la gran mayoría no me hizo mucho caso, parece que no les interesaba mucho la exposición. Y hubo un momento cuando empecé a leer estos sinónimos, en que la gente que menos caso me hacía, regresaba a ver. Sorprendente, así como, yo he escuchado eso, no quiero generalizar, ni creo que todos los asambleístas tengan rabo de paja, pero me sorprendió que me atiendan en el momento que les cuento. Finalmente, parte parte del desarrollo social, sin duda alguna, es el tema del manejo de la ética laboral.
Hay dos formas de generar o de incentivar a los empleados, a los colaboradores, eh, y generalmente la ética laboral tiene que nacer de dos cosas. De la obligación de carácter moral que nace de cada individuo, es decir, de cuánto yo pienso que tengo que hacer las cosas como las debo hacer, tengo que cumplir mi horario, me cojo mis descansos en el momento en el que debo, y no me paso frente a la computadora viendo qué hago en lugar de hacer lo que me corresponde. Esa ética moral nace de una responsabilidad propia de cada uno. Y eso es muy importante el tomar en cuenta que si yo no cumplo con mis obligaciones, no estoy hablando de un esclavismo, estoy hablando de unas directrices en las que yo tengo mis funciones y las tengo que desarrollar. En el momento en el que no lo hago, estoy haciéndole un daño a la empresa a la que me debo por las circunstancias de una relación laboral comparada con un contrato. Entonces, desde esas pequeñas cosas es que nace el tema de la realidad hacia el hecho de que las personas somos eh, personajes idóneos de cumplimiento. ¿Sí? El cumplimiento, como dice compliance, de función de cumplimiento y lucha contra la corrupción, es eso, cumplir desde las pequeñas tareas internas. Otro aspecto referente a la ética laboral, aparte de la parte de la propia parte moral, es el de la amenaza frente a la aplicación de sanciones. Eh, Tanto el Estado cuanto el sector privado tienen la capacidad de iniciar acciones si es que se ven perjudicadas por una gestión laboral de una persona. Y ahí es cuando un poco nace lo que es la implementación del compliance en cada una de las empresas. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué quisiera yo implementar prácticas que generen cumplimiento de la normativa cuando si yo puedo coger, me hago amiga de algún asesor importante y con esto ya tengo la relación directa para poder gestionar que los contratos me salgan o que las gestiones me sean positivas o el evadir responsabilidades y obligaciones que me establezcan ciertos contratos? Hay muchas fórmulas en las que yo puedo determinar que hay un ganar-ganar para las empresas que implementan compliance dentro de sus gestiones. La primera, sin duda, es un tema de imagen. La imagen es muy importante y es un valor intangible. Pero ¿quién no quiere trabajar en una empresa que es idónea, que cumple y que tiene una imagen impecable? Se llevan las mejores personas laboralmente hablando. Adicionalmente, las empresas transnacionales tienen la obligación de contratar principalmente y en prioridad empresas que tienen cumplimiento de compliance. Subsidiariamente lo hacen de otras formas, pero si tienen que escoger entre una que tiene compliance y una que no lo tiene, pues evidentemente lo van a hacer, porque es su obligación que nace desde la matriz que los rige. Ese es el segundo valor agregado. Y el tercero, que creo que es uno de los más importantes, y esto les voy a comentar, porque yo sé que una empresa no está para ser, se supone, ¿no? Que una empresa está únicamente para generar créditos y beneficios económicos. Sí, es verdad, todos lo hacemos, todos vivimos para generar eso, y la empresa no será la excepción. Entonces, desde este punto, cuando hay controles específicos dentro de una empresa, vamos a poder controlar también las cosas equivocadas, entiendan. Yo digo, ¿quién no conoce que una persona en una empresa hizo alguna gestión que le perjudicó económicamente? Entonces, un contador, un financiero, o hasta, puedo dar un número de ejemplos, pero lo importante es, para que eso no suceda, tiene que haber un control. Y el control implementando el tema de la función de cumplimiento es muy importante porque permite a los líderes de las empresas visualizar eso y analizar y encontrar el punto en el que se está desviando una relación o una circunstancia. Por lo tanto, es muy importante tener el compliance no únicamente para tener unos contratos con transnacionales, no únicamente para tener una buena imagen corporativa, sino adicionalmente para poder tener un control sobre mis propias gestiones. ¿Sí? Porque en el arca abierta el Cristo peca. ¿Cómo se puede lograr la batalla contra la corrupción, contra los sobornos, contra este tema que muchas personas dicen, ¿cómo?
¿no es cierto? Entonces, lo más importante es implementar prácticas internas, que la cultura organizacional se encuentre establecida por medio de prácticas que le permitan a uno ser eficiente, ser productivo y ser cumplidor. Una empresa cumplidora es muy importante. Entonces, esta batalla, empezando por uno mismo, haciendo una retroalimentación de yo hago esto, yo no quiero hacer doble fila en el semáforo, yo no voy a pagarle al policía, si me multa, pues pagaré la multa, que es parte de las consecuencias de las acciones que nosotros hacemos. Yo voy a juzgar al político deshonesto, pero antes voy a hacer una culpa si es que yo le pasé el porcentaje para ganar el contrato, ¿no es cierto? Lamentablemente la letra con sangre entra, a veces, la gran mayoría. Entonces, las sanciones son muy importantes. Las sanciones tienen que establecerse porque tiene que haber algún incentivo. Para mí el incentivo primordial es el hecho de levantarme todas las mañanas, verme al espejo y saber que soy una persona honesta y salir a la calle a trabajar de esa forma. Creería que para la mayoría de las personas era así, pero en el caso de que así no funcione, pues tendríamos que tener gestiones implícitas dentro del gestionar diario de las empresas. Entonces tenemos un ambiente de control, tiene que ser sin duda manejado por medio de reglas claras. Para esto, formación, formar a las personas, capacitarlas, incentivarlas, motivarlas, inspirarlas. De aquí nace también el tema de los valores institucionales. La ética institucional no tiene que ser solamente una fórmula escrita dentro de un papel. Sin duda, sanciones, si es que ya las hay, endurecerlas, porque si no hay un control ni una no desviación, pues tiene que existir esta alternativa. Y obviamente transparencia. Todo el tema de la transparencia, comunicar a la gente, no tenerles qué va a pasar mañana, nos dan este contrato, cómo solucionamos. Todo eso tiene que ser debidamente comunicado, por eso la comunicación organizacional también es muy, muy importante dentro de una implementación del tema de compliance. Todo esto genera menos corrupción. No digo que la elimina, porque la corrupción es algo que nace de la pero aminorarla, el poder controlarla, el saber identificar cuando están en estos actos es muy, muy importante y este es un poco el mecanismo que les va a ayudar a identificar. Hay muchos mecanismos para luchar contra la corrupción y entre los mecanismos tenemos variados para el sector público y el sector privado, que por razones tanto económicas, administrativas y laborales tienen que ser diferenciados. Los mecanismos suelen ser los mismos para los dos, público sector, público privado sector, pero asimismo son manejadas de diferentes maneras, sin duda alguna, porque hay empresas públicas que tienen, y no todas las empresas públicas son iguales, ni todas las empresas privadas. El tema del compliance es un traje a medida. Sin duda alguna, no se puede hacer un copy-paste de la empresa de al lado porque no tienen la misma realidad, ni social, ni cultural, ni hablo de tema cultura organizacional, ni social, porque tienen diferentes personas y las personas cada uno son un mundo. Por eso siempre es importante que en la implementación del compliance o normativa de cumplimiento tenemos que hacer el análisis. Bueno, esto les voy a hablar un poco más adelante. Puntos claves para la no corrupción es, si se lo visualiza a la lucha contra la corrupción desde el punto de vista del cumplimiento, no solamente de las normas, sino interno y externo de cada organización, que permitan prevenir y evitar conductas nocivas dentro de las organizaciones a través de la gestión o la práctica de estrategias que sean eficientemente implementadas y que sean adecuadas. Entonces, lo primero es que el líder, el empresario, el líder, el ministro, el líder, el político, la cabeza, el que jerárquicamente tiene en sus manos la capacidad de dirigir una empresa, tiene que estar consciente de que la implementación del compliance les conviene económicamente y les conviene institucionalmente y les conviene aún más socialmente, que este valor agregado social sea el que les impulsa no a implementar un compliance paper, que es básicamente el no compliance, que yo tengo todo el cumplimiento de compliance, tengo toda la implementación de las prácticas de compliance, pero no lo cumplo. Es un papel, es letra muerta, es canto a la bandera. Eso no se necesita.
se necesita el tener el coraje y la voluntad de yo, como líder de esta empresa, voy a poder hacer que se cumpla y voy a hacer cambio, voy a ser parte de este cambio social que genera un repudio a la corrupción, un rechazo, ya, se acabó, de hoy en adelante no quiero saber más nadie quita que yo alguna vez haya hecho alguna conducta ética, haya cometido una conducta antiética, pero el futuro es lo que estamos desde hoy. Hoy hacia adelante es yo líder, quiero implementar esto y voy a hacer que se cumpla. Para esto tienen que mantener una regulación de buenas prácticas. Sin duda alguna se establecerá un código de ética que conviene también con un código de conducta ética, conducta moral, conducta específica. Entonces el código de ética es el listado de valores institucionales y el código de conducta ética viene a ser el cómo implemento estos valores institucionales en cada una de las áreas que se encuentran establecidas dentro de la empresa. Adicionalmente hay que verificar el tema de la estabilidad física de los empleados, de los colaboradores. Entonces tenemos estrategias en referencia a prevención de riesgos laborales, lo cual permitirá que la cultura organizacional y la estabilidad emocional de cada uno de los empleados sea eficiente. Finalmente, y esto va en referencia a los clientes, que tienen también que sentirse un poco seguros, será el establecer estrategias adecuadas en referencia a la protección de datos personales. Entiendo que la ley de protección de datos se encuentra presentada a la Asamblea. Es una ley que está reformando y revolucionando muchas cosas, es muy fuerte en algunos temas, pero garantiza a los clientes el derecho, su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Para mantener un buen control es necesario tomar en cuenta que el tema del compliance tiene que ser completamente una función independiente. Esta función tiene que identificar, asesorar, alertar, especificar, monitorear, reportar, comunicar todos los riesgos que existen en un incumplimiento dentro de las organizaciones. La función independiente a veces se puede confundir con el hecho de que sea una de las áreas. Sí, evidentemente, y la gran mayoría de empresas, también de las que yo conozco, tienen al área de compliance o de auditoría o de gestión de riesgos o de cómo la llamen, función de ética, como la llamen en las empresas, la tienen en el liderazgo de uno de los actores internos de las empresas. Entiéndase, les pongo un ejemplo, tienen al director jurídico como el ACC, que significa Anti-Corruption Officer, que es el oficial de cumplimiento. Y este director depende directamente de la cabeza, que en su caso podría ser el gerente general. Entonces hay una independencia porque eso se supone que son idóneos, se supone que son contratados por esta característica de imparcialidad y de honestidad, pero siguen teniendo una relación de dependencia con su jerárquicamente superior. Por lo tanto, ¿qué tan independiente puede llegar a ser, en este caso, el hecho de una denuncia en contra de un gerente que le llega al director que depende directamente de la persona que en un caso hipotético pueda ser denunciada? Entonces, la independencia no es tan fácil como ponerle a un tercero y decirle tú eres independiente. La independencia tiene que ser respaldada y tiene que ser realmente configurada como tal. Yo para este caso, usualmente lo que quiero es contratar externos que puedan hacer en muchas líneas del proceso del compliance. Entiéndase, la línea de denuncia, la línea de investigación de los casos y obviamente presentar reportes. Y los reportes sí van a ser independientes porque la persona, si bien está contratada por la empresa por medio de su gerente general o de su representante legal, esta misma persona externa no tiene ningún vínculo y lo peor que puede suceder es que le den por terminado el contrato, que generalmente no es tan fácil hacer. Pero otra cosa que tiene que mantenerse para lograr un control dentro de una empresa es el mapa de riesgos. Entonces, es como que
una radiografía de la situación de la empresa. Lo primero que se debe hacer en una empresa que quiere implementar el tema de compliance es determinar los riesgos posibles, dónde están las alertas rojas, las amarillas, las verdes, donde hay una semaforización de las circunstancias en las que puede ser más difícil o más fácil identificar los riesgos, entiéndase. Sin duda alguna, el área de compras en las empresas grandes es la que más alerta tiene, más semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque son las más susceptibles de generar una posibilidad de un soborno, de un favorecimiento que no le corresponde a una empresa por hacer actos o generar este tipo de circunstancias que no le convienen ni a la empresa ni a nadie. Les doy un ejemplo de cómo evitar, en el caso de compras, de las áreas de compras, es, en lugar de que sea una sola la persona que decide a quién se le entrega o no la contratación, se hace un comité de compras, donde hay varias personas que analizan técnicamente, legalmente, institucionalmente, cada uno de los detalles que se requieren, y en base a la decisión de todos, se llega a convenir cuál es el prestador del servicio o de los bienes que más le conviene a la empresa. Otra cosa que es muy idónea para ser implementada en fórmula de control es los protocolos de procedimientos. Entonces les pongo otro ejemplo. En la industria de las telecomunicaciones, si yo tengo que cumplir una serie de requisitos porque me obliga el contrato de concesión estatal, yo sé que tengo que dar los reportes mensualmente, ir a gestionar, que me suban para que no me salgan las sanciones, ¿no es cierto? Un protocolo de manejo de entidades regulatorias es muy importante en esa industria. ¿Cómo me acerco yo a decirle a la persona que está a cargo de la revisión de mis procesos, de mis reportes, que lo haga diligentemente, que no se atrase en la revisión, que no me generen plazos caídos? Entonces, un proceso de manejo de entidades regulatorias es imperdonable no tenerlo en una empresa de esas, ¿no? De eso van a nacer muchísimo las fórmulas en las que yo voy a verificar que no existan incumplimientos dentro de mi gestión. Otro tema para lograr el control es que no se omita la supervisión, vigilancia y control. Esto tiene que ser periódico, no puede ser aleatorio, no es una vez cada 2 años, tiene que ser permanente y tiene que ser regulado y tiene que ser eficiente. También existen los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados, es decir, compras nuevamente, ¿no? El área de compras suele ser de esas áreas más sensibles y a las que se les da un presupuesto. ¿Qué pasa cuando se exceden las exigencias técnicas en un proceso? Obviamente las exigencias económicas también van a incrementarse. Entonces ahí es cuando no solamente es lo que está establecido en un modelo, ¿no? Es lo que se necesita y lo que cuesta. Entonces ahí tienen que haber análisis posteriores, que es lo que dentro de un comité de compras es mucho más eficiente. Otras fórmulas para mantener el control es informar de los posibles riesgos e incumplimientos. Esto por medio de una línea de denuncias que es muy importante. Un fuerte sistema disciplinario por incumplimiento, es decir, tiene que haber sanciones. A todos nos gusta cumplir la norma, todos creo que somos personas que nos gustaría estar siempre alineados a la normativa, pero también podemos ver que hay que si no hay un sistema disciplinario, pues más fácil me hago loco, nadie me va a ver, nadie va a saber. Entonces, cuando por lo menos yo sé que va a haber una consecuencia, como la pérdida de mi trabajo o una sanción económica, pues es más probable que deje la actividad antiética o incumplida. También es necesario que existan medidas de lucha contra los fraudes, porque muchísimos fraudes se generan con la finalidad de ganar réditos de forma ilícita, ¿no? El favoritismo, es increíble cómo el tema del favoritismo uno diría, ay, pero Pepita es súper eficiente y es mi favorita por eso.
Sí, pero el tema es desmotivador para otros, por lo tanto el favoritismo tiene que ser eliminado y siempre se tiene que mantener en la línea del respeto y de el debido aplauso en su momento por cuestiones laborales. Que sean también se debe prevenir y detectar y obviamente solucionar de forma efectiva los conflictos de interés. Nuevamente el área de compras. El área de compras tiene la obligación de todos los miembros, todas las personas que se encuentran relacionadas, tienen que saber que si tienen un primo, un tío, un vecino, un conocido que entrega servicios, entrega productos, yo tengo que levantar la mano y decir, sí, yo lo conozco, es mi primo, es mi vecino, es mi... Ni siquiera es excluyente el hecho de que lo sea. Lo que sí es necesario el saber que existen estas circunstancias por un tema de transparencia. No olviden que la transparencia es valiosísimo dentro de una gestión de compliance. Adicionalmente, ¿cómo se puede lograr un control? Es evitar la distorsión de la competencia. Es decir, yo genero lo mío y la competencia es lo suyo, pero yo me mantengo en mis lineamientos que están establecidos. Siempre dentro de mis protocolos, dentro de mis procesos, dentro de mis políticas. Asimismo, que va un poco de la mano con el tema de del favoritismo y evitarlo, es garantizar la transparencia, como les digo, dentro de una comunicación organizacional sirve muchísimo, y la igualdad en el trato hacia todos los colaboradores, socios estratégicos, proveedores, clientes, es muy importante. Luego, bueno, el tema del conflicto de intereses, es importante que los que se encuentren inmersos en el conflicto de intereses sean quienes lo comuniquen. Pero en el caso de que no sea así, siempre debe haber políticas y procesos que determinen que quienes llegasen a conocer que un tercero se encuentra inmerso en un tema de conflicto de interés, debe comunicarlo a la autoridad jerárquicamente superior o a las personas que consideren que les puede interesar este conocimiento. Hay que mantener medidas de autolimpieza permanente. Esto quiere decir que tiene que haber un control interno permanente en cada una de las áreas en que los respectivos líderes estén conscientes de los cambios y las gestiones que se deben perpetrar para lograr esta cultura de cumplimiento. Hay que romper los vínculos con personas o organizaciones que mantengan conductas ilícitas. Por eso es muy importante la reputación de una empresa. Mi mamá solía decir que la reputación de una persona, en este caso de las empresas, es como una funda de plumas. Yo me subo al quinto piso de un edificio, a su terraza, y lanzo las plumas al viento. Las plumas se dispersan y recogerlas es muy difícil. Por lo tanto, la reputación de una empresa es realmente importante, y las empresas transnacionales, las empresas grandes, las empresas que mantienen áreas de compliance y que mantienen un compliance eficiente y efectivo, no contratan con empresas que tienen una reputación diferente, una reputación que les deja en tela de duda su gestión eficiente y obviamente cumplida. También es necesario tener medidas de reorganización laboral para mantener un debido control. ¿A qué me refiero? La reorganización de personal implica el hecho de que cuando ya estamos cerrando el círculo dentro de un trabajo, ya nos empezamos a espiar, ya el día a día, la costumbre, como un matrimonio, uno dice ya, o sea, no me funciona, algo está mal, veamos cómo cambiar. Sí, buscar mecanismos de incentivos, buscar mecanismos de inspiración. Hay empresas, como una muy buena, que lo que hace es cambiar de área. A pesar de que es un abogado, puede irse al área de mercadeo. Es algo no común, pero puede pasar porque puede aprender otras cosas. Y así se mantiene fresco la motivación, la automotivación y el desarrollo de los colaboradores. Finalmente, tienen que haber sistemas eficientes, sin duda. Si no son eficientes, no sirven, de información y control. Con sanciones, lamentablemente sí, pero esto se mantiene y se estructura generalmente en las empresas en una estructura de auditoría. Las auditorías tienen que ser permanentes, no pueden ser, como les digo, cada 5 años. O sea, lo mínimo es una vez al año. Lo recomendable yo lo haría trimestralmente, porque si ya tenemos el área de auditoría, pues
puede estarlo monitoreando permanentemente. No digo cambios ni reorganizaciones, simplemente un monitoreo de cómo va esto, y siempre haciendo lo que le sugiere su trabajo. También debe haber normas internas de responsabilidad, de indemnización, de experiencias autonómicas, eso es muy, muy importante. Bueno, esta parte es un poco para que las personas que contratan con el Estado recuerden que las autoridades de control, que los órganos de contratación, por medio de estas, obligan a los licitadores a incluir varios compromisos, así sea en el papel. Por ejemplo, tenemos velar por la aplicación de la legislación en todo el tema de incumplimiento de problemas sistémicos, promover las buenas prácticas, que se entiende todas las empresas que tendrán implementado el compliance lo cumplirán, y velar por el cumplimiento de la legislación. Esas son las prácticas que de cierta forma el sector público exige a sus contratistas. Y de momento, y esto les quería comentar, no sé si el compliance está de moda, pero desde el mes de julio del año 2019 yo he visto un incremento muy importante en las instituciones que suscriben contratos y que están tratando de implementar el tema del compliance. Eso es un aliciente y yo personalmente tengo fe de que no sea un tema de papel, que no sea un compliance paper o no compliance, que lo estén haciendo con la verdadera voluntad de mantener y ejercer un control sobre estas entidades y que la transparencia predomine en el tema. Para mí, un aplauso grandísimo y como les digo, espero que no sea únicamente un saludo a la bandera, un canto patriótico, sin ningún fundamento. O sea, espero que la implementación sea efectiva, sea eficiente y sea realizada por personas que realmente tengan la capacidad y la entereza moral para hacerlo, es decir, la integridad para lograr que una implementación dentro de una institución pública dé buenos resultados, porque si no será platita botada. En temas de derecho comparado es muy importante saber que comparándolo uno con lo otro, las empresas podrán sacar mejores temas, mejores fórmulas de implementación y de cumplimiento en temas de compliance. Por ejemplo, como ya les había mencionado, el tema de la existencia de una línea, de una línea de denuncias, de todo el tema de conductas ilícitas, de temas moralmente incorrectos, de todos los temas que puedan afectar a la empresa. La línea de denuncias puede ser por teléfono, por correo, por chat, y lo principal en este tema de las líneas tiene que ser completamente anónimo, tiene que garantizarse al denunciante, ¿no? También es importante conservar la documentación importante para las denuncias, es decir, primero que las denuncias que se implementen, que se sean verdaderas. Tiene que haber consecuencias negativas para quien realiza la denuncia. También es importante establecer que se deben adoptar las medidas adecuadas en el caso de que una denuncia pueda levantar sospechas después de su investigación. Y como les decía, la revisión periódica de la eficiencia del sistema de control interno por medio de auditorías es muy importante. Yo recomiendo, insisto, por lo menos unas 3, 4 veces. Y lo usual suele ser. También, como parte del derecho comparado, tenemos que la declaración de institución demostrada de una política no genere represalias para los empleados que realizan la denuncia. Ahora, como fórmulas de prevención, control y sanción, tenemos que el Ecuador se ha adherido a muchísimos programas internacionales que han promovido la lucha contra la corrupción. Y en el ámbito internacional tenemos algunos tratados, como la Convención Interamericana contra la Corrupción con la Organización de Estados Americanos, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Programa de las Naciones Unidas, del PNUD, y con la Oficina de las Naciones Unidas en contra del delito y las drogas, ¿no? Y hay algunos más que me parece que estos son los más importantes, por eso los puse. Hay entidades que se encuentran encargadas de luchar contra la corrupción. En el Ecuador tenemos algunas. No quisiera dar un criterio de su eficiencia, pero las voy a mencionar. Tenemos
la Secretaría Anticorrupción, la Función de Transparencia y Control Social, el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, en el Código Orgánico Integral, perdón, la Fiscalía General del Estado, y la mayoría se encuentra amparada por normas que se encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? De momento les voy a hablar de un par de casos porque creo que la práctica es mucho más ejemplificativa que todo lo que puedan leer o puedan ver. Y es porque quiero que vean que en la realidad el perjuicio económico que en este momento el tema de la corrupción genera a una empresa es muy alto. Creo que el favor que se hace no es de ninguna forma útil, y después de ver casos como la sentencia del denominado caso Arroz Verde, que si bien económicamente todavía no afecta, y tengo toda mi fe en que eventualmente va a haber repercusiones económicas graves para las personas que se encuentran inmiscuidas en ello, es importante saber que ya hay consecuencias, que ya se está trabajando. Y por eso traje el primer caso, que es el que les voy a detallar. Se llama Lava Jato. Lava Jato en portugués significa lavadora de autos. De este caso nace un tema que se llama, que fue desvaneciendo un asunto súper fuerte en Brasil. Hay una película que se llama El Mecanismo, está en Netflix. Y esta película detalla todo esto que les voy a comentar. Les sugiero verla porque es impresionante el tema. No es decir que una sola persona logró desenmarañar todo un mecanismo de abuso y corrupción que existía en Brasil, pero sí fue liderado por muy pocas personas que lucharon contra el sistema de una manera admirable, y que permite pensar que nosotros también podemos hacer ese tipo de cambio. Podemos lograr esa realidad que va a cambiar una sociedad. ¿Sí? Esta operación inició en el año 2014 y fue la mayor investigación de corrupción dentro de la gestión de la Policía Federal allá. En el año 2014 ya habían, o sea, en abril, esto empezó más o menos en enero, en el mes de abril, en 3 meses, habían 46 acusados ya en temas de posibles actos de corrupción, principalmente en crímenes contra el sistema financiero, falsedad de documentos y lavado de dinero. Al final de este periodo hubieron 30 personas apresadas. ¿Por qué se llama el caso lavadora de autos? Porque ahí se lavaba el dinero. En la lavadora de autos era el sitio donde los sobornos, las coimas, las matracas eran lavadas. En el año 2016, más o menos 2 años después, un fiscal muy admirable también, creo que la palabra que más le aplica, se llama Sergio Moro, afirmó que este esquema de corrupción desvió más de casi 400 millones de reales en como más o menos 8 años. O sea, hubieron, y solamente en este periodo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que no hayan otros mecanismos de corrupción, por eso la película El Mecanismo es una abridora de mente. Se comprobaron 161 hechos de corrupción en 34 contratos, 123 enmiendas y 4 transacciones judiciales. Pero llegó a tanto que en el año 2010, antes, ya se pudo comprobar que la campaña de Dilma Rousseff, en ese momento presidenta del Brasil, recibió más de 2 millones de reales en concepto de propinas de Petrobras, que estaba metido. Y en el año 2018, ante esta oleada de circunstancias que iban a venirse en contra del partido político de estos líderes, Luis Ignacio Lula da Silva decide lanzarse a la presidencia. Por suerte, antes de hacerlo, fue detenido y acusado de corrupción. Él tiene una condena de 2 años. Lo más importante de este caso, que se llama Lava Jato, es el hecho de que de aquí nace todo el esquema de análisis para el tema de Odebrecht, un tema que hasta a nosotros nos sigue afectando el sol de hoy, y que sería muy importante que también lo recordemos. Odebrecht implicó a más de 10 países latinoamericanos con el liderazgo de
investigaciones de los Estados Unidos. Y es un tema fuerte porque sigue generando consecuencias. Yo espero que también en el Ecuador se vayan haciendo más investigaciones y se logre conseguir a todos los implicados en ese tema, ¿no? Hay otros casos que les comento más por su origen geográfico y la época en la que fueron un poco generalizados, fueron conocidos. De estos casos les voy a dejar, no voy a ahondar mucho, pero sí quiero que, si les interesa, se metan en el Google, al que yo le llamo el oráculo, que lo tiene todo, y investiguen, porque es muy, muy interesante. Les doy unos datos generales. El tema de FIFA Gate, que creo que a todos nos llegó el conocimiento porque todos somos futbolizados. Bueno, la gran mayoría, pero al que no es futbolizado igual le interesó porque fue muy sonado. El caso FIFA Gate inició en Zurich en el año 2015 y se logró identificar, no es que esa fue la suma final, se logró identificar más de 100 millones de dólares, perdón, de euros en 24 años. Es decir, durante 24 años el mecanismo de corrupción establecido en la FIFA era atroz. 24 años consecutivos de hacer todo lo que quisieron. Tenemos el caso de Brecht, que como ya les comenté, nace de Brasil, de este tema Lavajato, de las investigaciones. Involucró a Estados Unidos y a 10 países latinoamericanos. Más o menos el cálculo es de 35 millones de perjuicio, pero yo creo que todavía no se terminan todas las investigaciones ni se establecen todas las consecuencias negativas en valores económicos que pudo haber generado el caso Odebrecht. En Watergate, este tema, para que vean que la corrupción no es de ahora, ni es ecuatoriana, viene de hace mucho tiempo y hasta países como Estados Unidos han tenido sus temas. Watergate se genera en Washington y es cuando tratan de un partido político hacia el otro hacerse espionaje, lo cual es prohibido recalcitrantemente en los Estados Unidos. Esto fue en el año 1974. Enron es una cosa terrible porque defraudaron más de 31.800 millones de dólares y si se fijan en las fechas en el año 2001. Ellos hacían actos de doble contabilidad y temas financieros que afectaron muchísimo a la empresa, a sus colaboradores y obviamente a sus socios estratégicos. El caso de la fortuna de Abacha es en Nigeria, en el África, en el año 98, donde el líder del país se fue llevando más de 2.500 millones de dólares. Su familia alcanzó a devolver como 250, pero porque eso es lo que se llegó a estimar dentro de un proceso. Pero las malas lenguas dicen que fueron más de 2.500 millones. Irán Contras es igual que un tema que nace, cuyo origen es de Estados Unidos, pero es cuando el presidente en ese entonces, en el año 86, ingresa dinero para que la guerrilla en Nicaragua pueda ser financiada, ¿sí? Porque simplemente no estaban de acuerdo con las circunstancias políticas de ese país y habían intereses económicos por ahí. Partida secreta, esto nos permite visualizar un tema que nos atañe, ¿no? Porque nosotros tenemos una migración fuertísima de venezolanos y queremos decir que es el régimen de este momento. Pero en Venezuela han habido, no hace 10, 12, 15 años que está el régimen actual, sino hace muchísimos años. Tal vez de aquí nace la ira y el por qué los cambios sociales y políticos se van a dar. El presidente en ese entonces se llevó más de 250 millones de bolívares y se le comprobó y aún así no devolvió un centavo. Entonces, en Venezuela ha habido temas de corrupción desde hace algún tiempo. Y finalmente Parmalat, y este le puse de último porque estoy segura, al menos las personas de mi generación, nos acordamos de ese hermoso comercial donde salen los bebecitos con los disfraces de peluches de diferentes animales, había rinoceronte, y es de Parmalat, es una empresa prominentísima italiana que nace en Milán y que lamentablemente fue mal manejada, tiene el caso muy parecido al de Enron, y lo que hicieron fue establecer un déficit de 16.000 millones de dólares en esa época, sí, y adicionalmente
perjudicar no solamente a sus socios, a los dueños, sino adicionalmente también a las aseguradoras, porque movieron lo suficiente el tema económico como para hacer creer que estaban mucho mejor de lo que en realidad estaban, y el rato que explotó todo, pues simplemente cayó la hecatombe. Eso básicamente. Yo ahorita voy a revisar las preguntas. Bueno, hay otros casos que también es importante destacar. Bridgestone es antiguo, Walmart en México, presidentes y familiares que ya les he anunciado algunos. Hay fundaciones que se crean únicamente para lograr estos mecanismos de sobornos, de corrupción, senadores, asambleístas. Hay bancos, obviamente los bancos se tienen que prestar para hacer el tema de lavados, hay muchísimos a nivel mundial. Y sistemas políticos. Como les comento, el mecanismo, esta película dice muchísimo. Yo los invito a que la vean. Con eso tengo algunas conclusiones. Primero, las funciones de las agencias a nivel mundial creadas para luchar para la corrupción tienen que ser multidisciplinarias. Hay que hacer una investigación, monitoreo, capacitación y persecución de los actos ilegales o actos de corrupción o actos de incumplimiento. Debe garantizarse la independencia y los procedimientos idóneos de rendición de cuentas para todas las empresas públicas, para las instituciones públicas, las empresas privadas. Se deben mantener mecanismos de coordinación con instituciones de toda índole, siempre. Deben hacer el tema de la eliminación de los actos de corrupción, de la voluntad política, por lo tanto, no solamente para las empresas que tienen sus líderes que quieren hacer estos cambios, sino también para la sociedad con los líderes políticos. Y la obtención del fortalecimiento de las instituciones en pro de la lucha contra la corrupción, lo que generará es una promoción de un desarrollo económico sustentable y una consolidación de libertades y de estados de derecho. Con eso hemos concluido y me parece que tenemos algunas preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. A ver, acá tengo las preguntas. A ver si no me están diciendo. Listo. Aquí tengo. Luis Miguel Chiriboga dice, tomando en cuenta el panorama que nos dejará la pandemia, muchas empresas, medianas y pequeñas, destinarán su músculo financiero para mantener a flote sus negocios, por lo tanto no buscarán certificar sus procesos con medidas de compliance. ¿Cómo prevenir que una certificación de compliance se vuelva una barrera de entrada al mercado? A ver. No solamente con la pandemia, es que las empresas van a tener este rechazo por falta de conocimiento, porque como les comento, el tema de compliance implica beneficios económicos, es decir, dejar de pagar, dejar de tener consecuencias negativas. La imagen de una empresa es el intangible más valioso que puede tener. Más que la marca, la imagen corporativa. Pero para eso hay que hacer un trabajo fuerte para que las empresas tengan ese conocimiento y tomen estas decisiones, que les va a generar más beneficios que perjuicios. No solamente, insisto, con la pandemia, las empresas dejan las certificaciones o la implementación de una política anticorrupción. Y ahí quiero hacer una diferenciación. No es lo mismo implementación que certificación. Para obtener una certificación, por ejemplo, una certificación en la ISO 37001, que es la gestión antisoborno, se tiene que tener primero la implementación. Entonces, yo implemento mis políticas, mis códigos, mis procesos, implemento mis líneas de denuncia, contrato a mis proveedores, tengo mi área de compliance. Pero si aparte de eso quiero tener la certificación, es otro proceso. Son dos procesos diferentes y, claro, van de la mano, pero lo uno lleva al otro, ¿no? El tema, insisto, el tema de la pandemia no es el único impedimento para que la gente lo haga, porque es una inversión económica, sí, que trae beneficios también económicos, pero la gente dice, no, prefiero, no, me voy a evitar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo prevenir que una certificación de compliance se vuelva una barrera de entrada al mercado? Es que no hay forma que la certificación de compliance sea una barrera.
si lo vemos desde el punto de vista de una sociedad cumplidora, ética, de una sociedad no corrupta, siempre va a ser una barrera de entrada a todos si es que la sociedad no está alineada a la lucha contra la corrupción. Desde este punto de vista, yo, como les digo, desde el mes de julio, julio, he visto que hay mucha apertura de las entidades del gobierno en implementar y en certificarse en temas de compliance y lucha contra la corrupción, sobre todo en la 37.001. La 19.600 todavía no se encuentra establecida para la implementación, para la certificación, pero también se puede implementar. Nunca, mi perspectiva, nunca una certificación de compliance podría ser una barrera de entrada. Más bien es una barrera, es un incentivo hacia la entrada al mercado en muchos temas, en empresas que tienen este mecanismo, que usan y que están convencidas. Prevenir que esa certificación es simplemente saber que cuando tomo la decisión estoy haciendo un aporte a mi empresa, a su reputación y a su debido control. A ver, Roberto Rosales dice, muy interesantes conceptualizaciones, considero que el tema es más del ser que del hacer, sin duda, sí, o sea, sin duda la parte del liderazgo es muy importante y la decisión de que el líder tome este tipo de implementaciones es muy, muy, muy importante. La honestidad tiene una fuerte base en el hogar, sí, sin duda, pero en nuestros días, ¿cómo están los valores que inculcan en el hogar? A ver, sí, los valores nacen del hogar, pero lamentablemente no podemos tener control de cada uno de los hogares. Entonces tenemos que tratar de buscar espacios donde estos valores, si no los reciben en casa, o sea, si los tienen en su casa es fantástico porque simplemente se reforzarán. Pero si no los tienen en su casa, tiene que haber algún mecanismo en donde en estos otros espacios se les inculque o se les comunique que estos valores tienen que ser mantenidos, tienen que nacer. Yo había sugerido, yo soy de las firmes creyentes que se deben dar, no sé si charlas, no sé si clases, no sé si materias, en las escuelas, colegios y sin duda alguna en las universidades. O sea, de cajón. Pero no me lo van a creer, pero alguna vez tuve un rechazo que me dijeron, no les vamos a meter más materias a los alumnos. O sea, estamos hablando de que me dicen, eso nace de casa, sí nace de casa, pero no todos tenemos los valores arraigados, hay personas que tienen diferentes formas de pensar. Por lo tanto, tiene que existir un espacio donde las personas puedan saber qué tipo de valores necesitan, a pesar de que no los tengan en casa. Entonces, mi propuesta siempre ha sido y seguirá siendo el tema de la educación. La educación es principal para cambiar la sociedad o la percepción que tenemos de la realidad social. ¿Sí? Déjame ver otra pregunta. Alexandra Villavicencio. ¿Pero qué hacer para que sea una realidad en el país? Yo pienso que nace de nosotros. Yo soy el ejemplo de los que están a mi alrededor. Si yo puedo dar ese ejemplo y ser ese líder que consigue que las personas a mi lado no paguen sobornos, no contraten con el Estado por medio de porcentajes de incrementos sobrevalorados, si yo consigo que mi entorno, mi familia, mis conocidos sean capaces de sentir vergüenza cuando hacen un acto de corrupción, pues yo estoy haciendo algo. Y eso somos todos somos partes del cambio. Todos somos importantísimos para que se consiga esa realidad. No es tan simple como, insisto, para mí, yo soy la reina del juzgar. O sea, a mí me encanta juzgar a los asambleístas, al presidente, a los ministros, a todos. En reuniones sociales lo que más me gusta es eso. Pero ¿por qué yo no hago un mea culpa de qué estoy haciendo mal yo? Entonces yo hago doble fila en el semáforo. Estoy mal porque no estoy haciendo las cosas equitativas, no estoy siendo ecuánime. Y no estoy siendo íntegra porque no estoy siendo lo que yo digo con lo que hago, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que para que sea una realidad en el país, eliminar la corrupción, empecemos por eliminarnos nuestra corrupción y desde el día de hoy, frente a un espejo, sepamos que somos el ejemplo vivo de la sociedad, de nuestra sociedad, de nuestro círculo.
Es para mí, el cambio nace de nosotros. No podemos seguir juzgando, botándole la pelota a otros, porque en realidad somos nosotros, la sociedad. Nosotros escogemos a los presidentes, a los representantes. Entonces, primero, empecemos a analizar qué ha hecho un representante para ganarse el puesto. Porque él no es nuestro dueño, él no es nuestro jefe. Nosotros somos sus jefes. Y aún así, no tenemos estabilidad, no hay un buen sistema médico, si nos agarra la pandemia, se cae todo. Es una realidad, eso es una verdad. Entonces, ¿qué hacer para que sea una realidad? Seamos nosotros la realidad. Y por más que nos duela, por más que nos cueste, por más que no tengamos el BMW en el parqueadero, sepamos que salimos a trabajar honestamente y que somos el ejemplo de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Para mí, eso genera la realidad. José Luis Pérez, ¿por qué las oficinas de talento humano en el servicio público generalmente no observan cuestiones de honestidad, idoneidad y ética profesional al momento de, me imagino que quiere decir, contratar servidores? A ver, el sector público es un sector muy especial. Aún así, todas las instituciones del sector público tienen un código de ética, tienen implementados algunos procesos de conducta, y aún así pasan estas cosas. No sé si es generalizado. Yo he visto, yo he vivido temas de inobservancia de temas en la contratación. Está implementado para el tema de talento humano del Ministerio de Trabajo un proceso en el que obviamente si cumples los requisitos y hay varias personas que tienen el perfil, se lo determina por medio de otras certificaciones, de, qué sé yo, de las entrevistas, de su desarrollo, de su experiencia previa. Pero yo de lo que he vivido, de lo que he visto, de lo que he podido percibir, yo trabajé en el Estado 2 años, eh, sí hay inobservancia. Y la inobservancia casi siempre viene de los padrinazgos. Y el padrino es el que está arriba y tiene que la tendencia de sugerir quién tiene que tomar el. Yo no tengo problema cuando la persona es idónea y cumple los requisitos. ¿Sí? Y como el señor José Luis Pérez, también le debe molestar, porque si todos cumplimos los requisitos, ¿por qué a ella sí es, o por qué a él si es el pana, el yunta, el jefe? Pero cumpla los requisitos. O sea, por lo menos cumpla los requisitos. Porque está establecido que eso es lo que tiene mínimamente que hacer. Entonces, no sé si se acuerdan, hubo una polémica en el Consejo Nacional Electoral donde uno de los asesores había sido expresidiario. Entonces es irónico, pero al mismo tiempo es real. No existe una prohibición de que el señor tenga antecedentes penales, porque no es un requisito, no le prohíbe tener el cargo que tiene. Entonces revisemos la normativa. Por eso tiene que hacerse permanentemente el hecho de la revisión del tema de los procesos. Por eso la auditoría en las entidades públicas y privadas es muy, muy importante. Déjenme ver, acá tengo otra pregunta. Dice, los despidos intempestivos con el argumento de la fuerza mayor y o caso fortuito, valiéndose de la pandemia, son acciones de corrupción. A ver, primero hay que determinar qué es caso fortuito, porque la normativa se creó precisamente porque hay un problema mayor a nivel social y a nivel general. O sea, en el Ecuador estamos yo voy casi 40 días sin salir de casa, y creo que la mayoría de personas responsables, que al menos en mi país sí hay muchísimos, estamos en esta circunstancia. Entonces, hay un argumento que establece la normativa para este caso, porque es fácil pensar solamente en yo soy empleado y necesito mi sueldo, que es una realidad y es la parte más débil. O sea, de esta situación es la parte más débil, porque todos vivimos de los ingresos que podamos generar y el despido a mí no me genera ningún beneficio. Pero también tenemos que ver el lado del empleador. El empleador vive del día a día también. El empleador vive de las ventas. Si es que no logra vender, ¿de dónde consigue pagar una nómina? Entonces, para este tema es que se creó esta normativa que habla de la fuerza mayor. La parte fuera de ética, la parte que se puede tomar como un acto antiético y tal vez como un acto corrupto, es tomar la fuerza mayor como un ejemplo o como un argumento para generar un despido intempestivo que ya tenía previamente visualizado o que simplemente le sale más fácil.
porque con este despido intempestivo por fuerza mayor, no tiene que pagar las indemnizaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero que nada, yo en el tema de las indemnizaciones tengo un poco de discrepancia. Mi criterio es que se debería transparentar el sueldo, el salario mínimo, poner todas las condiciones que deban ponerse, ponerse un valor real, y sobre eso trabajas tanto tiempo, te pago tanto tiempo. Mi percepción, eso es lo que yo pienso, y probablemente mucha gente discuta conmigo y discrepe, y están en su justo derecho. Pero adicionalmente, aquí se vuelve corrupto el acto cuando yo les pongo un ejemplo. Soy un estudio jurídico que puede seguir generando ingresos, y como me leí la norma, digo, esto es un caso de fuerza mayor, pero si usted sigue generando ingresos, o sea, usted no ha dejado de percibir porque tiene fees mensuales que le generan 10, 20 mil dólares al mes. O sea, el tema de la fuerza mayor es poder comprobar que no tengo la forma, de ninguna forma, de hacer teletrabajo, de hacer, de generar servicios, de generar ingresos. Es un acto de corrupción si es que se toma de la manera equivocada. Y yo aquí creo que va a haber muchos abogados que vamos a tener mucho trabajo, porque si es que la mayoría de empresas toman esta fuerza mayor y no la pueden comprobar, no solamente serán actos de corrupción, sino actos que tendrán que asumir las consecuencias económicas legales correspondientes. Y eso sí es un perjuicio gravísimo para las empresas. Yo sugiero, a mí se me hace muy mal asesorado que abogados les digan, ve, despídeles y al fin del día tal vez no te demandan y ya, y ganaste un montón en temas económicos, ¿no es cierto? Pero es mi criterio. Tenemos otra preguntita. ¿Es deseable que el oficial de cumplimiento de compliance sea externo para evitar injerencia jerárquica en las empresas? Sí, para mí es lo idóneo. Insisto, como les había comentado, por más que la empresa contrate por medio de su representante legal o su gerente, en este caso, en cualquier caso, el servicio es externo. O sea, si yo que presto el servicio, si a mí me contrata una empresa y el día de mañana yo tengo una denuncia y tengo que comunicarla directamente a la matriz, es decir, a otro país o a un jerárquico superior del gerente que a mí me contrató, sí, me corro el riesgo de que ya no usen mis servicios. Una terminación unilateral es muy, muy fácil de realizar cuando son contrataciones de servicios. Pero hay que mantener, yo no tengo esa dependencia. Yo no sé qué me va a botar de mi trabajo, porque yo no dependo de él. Yo tengo otros clientes a los cuales yo les puedo seguir prestando mi servicio, y no habré dañado mi imagen también empresarial, ¿no es cierto? Entonces, sí, para mí el ACC, el oficial de cumplimiento, puede tener relación directa con el jerárquico. Yo sugiero que no, pero yo sugiero que sea un externo, y externo sin duda. O sea, no hay forma en la que yo aconsejaría a una empresa que tenga la línea de denuncias directas a empleados, es decir, a la parte técnica o a la parte operativa de la empresa. La línea de denuncia, además porque se puede corromper el tema del anonimato de los denunciantes. Entonces, línea de denuncias e investigaciones completamente externas. No es para nada una sugerencia que sea interna. El oficial de cumplimiento, lo sugerible es que sea externo, sin duda alguna. Ahora, si lo tienen interno, es manejable, sí, pero es mucho mejor y se garantiza transparencia e independencia si es que es externo. Mabel Chávez dice, si la propia fiscalía se presta en los juegos políticos, ¿cómo trabajarías tú con esta institución? Volvemos al sector público. Es que aquí puedo emitir juicios de valor y no es muy técnico, es un criterio, ¿no? Podemos pensar que la fiscalía se está prestando, pero al fin del día, sí, está mal que solamente sea para ciertas cosas y no para todo lo que en realidad pudieran descubrir. Mi percepción es lo que yo considero. Pero por lo menos están haciendo algo, por lo menos están destapando un par de ollas, de brillos, y algo suena. Es decir, se me hace pensar que en el futuro no van a pasar estas cosas, o por lo menos no van a ser tan disparadas, o sea, no van a ser tan evidentes que no les importe nada.
simplemente no pasa nada, nunca ha pasado nada y no va a pasar nada. ¿Cómo trabajar con esta institución si es que tenemos esta tendencia? Pues lo mismo que en la sociedad está llena de gente que les gusta el camino fácil, que no es que se hacen un nombre para ganar un prestigio, sino que prefieren pagar el porcentaje, incrementar el valor del servicio o del producto y ya, es el camino fácil. Sería más fácil decir yo no trabajo en la institución porque ellos solamente se prestan para mecanismos de órdenes, políticamente hablando. Pero tampoco puedo hacerme al costado con esa definición, porque es ser parte del cambio. O sea, yo llegaría a la fiscalía, trataría de hacer entender desde mi trinchera, desde el puesto que yo ocupe, trataría de hacer que las cosas cambien. Puede que lo logre, puede que no, pero por lo menos no boto la bandera y sigo juzgando. O sea, voy y hago algo para tratar de cambiar eso. Si lo logro, pues será una bendición. Si no lo logro, pues en mi conciencia estará que lo intenté. ¿Qué más? Fabricio Reynoso dice, hay estudios a nivel del continente que afirman que la brecha social es el origen inequívoco de la corrupción, enquistada en niveles gubernamentales. ¿Esta pandemia va a aumentar esa brecha? ¿Cómo evitar que la corrupción aumente una vez volvamos a la normalidad post-cuarentena? A ver, yo sin duda alguna estoy consciente y afirmo que la brecha social es de origen inequívoco, tal cual lo dice Fabricio. Luchar contra la corrupción para mí es la solución. O sea, no eliminarla, porque yo sola no lo voy a poder eliminar. Todas las personas admirables que estamos aquí no la vamos a poder eliminar, pero la vamos a combatir. Entonces es una guerra en la que alguien gana y alguien pierde, pero en el camino tienes que enfrentar y tienes que tener la valentía y el coraje para hacerlo. La brecha social sí está marcada porque no hay mecanismos idóneos de repartición equitativa de la vida. Es lo que yo considero. Imagínense todos los millones que estuvieron sobrevalorados en una época, que sí, tuvimos una bonanza económica que permitió que la sociedad se regenere, pero aún así tuvimos sobreprecio. O sea, antes les voy a dar un ejemplo absurdo que sé que no tiene realidad, pero es para que vean la distorsión que hubo. Antes una carretera valía 5 millones de dólares, una carretera de Quito a Guayaquil, o sea, la repavimentación, la construcción, o sea. Y de pronto cuestan 300, 500 millones de dólares. Entonces el incremento no es ni siquiera del 10%, del 20%, que es lo que se pagaba en coimas, en temas. Es muchísimo más, porque también la ambición del ser humano dice, bueno, si eso se lleva al 10%, entonces le voy a subir el 20% para yo también meterme un 10% más de lo que yo ya tenía planificado ganar. Porque ya se vuelve una realidad. Entonces, mientras el mercado ve, pues eso va a pasar. Pero esos mismos millones pudieron invertirse no en una, sino en varias carreteras. No en una escuela, sino en varias escuelas. No en una universidad, sino en varias universidades. Entonces, sí, tuvimos crecimiento económico, tuvimos crecimiento social, pero pudo ser más. Pudimos guardar lo que dicen los financieros, hacer una reserva para un momento de una pandemia. Si esto va a aumentar esa brecha, lo dudo. O sea, si en estos días de cuarentena no hemos aprendido nada, que hay muchos que no lo aprendieron, pero personalmente hasta, o sea, cualquier persona que esté 3 horas sola en su casa pensando en su futuro y cómo va a solucionar el problema económico que se le viene, pudo pensar y asumir que las cosas no son tan valiosas como pensamos, sino que lo más importante es la vida y el cómo hacemos que sea útil. ¿Cómo hago que mi vida de aquí en adelante sirva para algo? No solo para generar plata, no solo para comprar comida, no solo para vivir el día a día, la costumbre, no, sino para ser alguien, para generar un beneficio social, para generar un beneficio real, para ser recordada como esa persona, más que sea por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos. Ser recordada como esa persona que hizo esto, que desarrolló esto, que pudo lograr esto. Eso para mí creo que es una de las enseñanzas más importantes que nos deja la pandemia
que nos deja el quédate en casa. Y yo no creo, yo personalmente no creo que vaya a incrementar la brecha. Yo sí creo que va a haber un, un rebrote en el pensamiento. Ya vamos a tener otras prioridades. Personalmente creo que a la mayoría les va a pasar que la prioridad va a ser tratar de tener más tiempo con la familia, de pasar más tiempo con las personas que amamos, porque la vida pasa y un buen día tenemos 50, 60, 70 años y ¿qué hicimos? Plata, ¿qué hicimos? Comida, ropa, carros. ¿Cuánto me quiere mi hijo? ¿Cuánto me quiere mi nieto? ¿Cuánto me quiere mi esposa? ¿Cuánto me quiere mi esposo? No creo que vaya a aumentar la brecha. Va a aumentar un poco el problema económico, pero como mi criterio es que ya vamos a aceptar que el dinero no es lo más importante, ¿no? Sino un mecanismo, no el fin, un medio, un medio. Entonces, espero. Habrá gente, me imagino que economistas que pensarán diferente. Y obviamente la normalidad no va a ser la normalidad a la que estamos acostumbrados. Yo sí creo que esto va a generar no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito social, en el ámbito cultural, vamos a tener otras apreciaciones. Yo todavía lloro cuando el trompetista en la República de El Salvador canta el chuyaquiteño. Entonces, se han movido circunstancias específicas de cada uno de nosotros. Yo sí creo que va a haber un cambio. Estoy completamente a favor y completamente convencida de que eso va a pasar. Habría que preguntarle a un sociólogo o a un psicólogo su opinión. Marco GN dice, es deseable que el oficial de cumplimiento... Ah, no, ya. Ana María Olarte, ¿cuál es el impacto y cómo afecta la corrupción en los negocios? Afecta terriblemente. La corrupción es la que no permite que tú generes una rentabilidad sostenible, porque tú tienes que poner precios sobrepreciados para poder generar el favoritismo de que te den un contrato, o que te den una prestación de servicio o una entrega de los bienes que tú produces. Entonces, al incrementar, vas a tener competidores que en vez de ganarse su porcentaje, se bajan su porcentaje y todo es inequitativo. Todo se vuelve una ola y encuentras contratos que podrían perfectamente costar $300,000 en 5 o 6 millones de dólares, porque hay tanto que repartir a tanta gente, porque el primero que recibe dice, ok, yo te cobro 100,000. Entonces uno dice, ok, 100,000 no está tanto, voy a ganar 300,000 después de un año de trabajo, más lo que tengo que gastar y todo lo demás. Ok, me ajusto, no está bien. Y ese señor no se merece, porque ese señor tiene que hacer su trabajo, no tiene por qué recibir $100,000. Pero te va a decir, es que yo tengo que pagarle al tal, al tal. El problema es que cuando ya ese punto no sale y te toca seguir haciéndolo, tienes que seguir incrementando. Entonces, en los negocios es súper difícil porque no hay equidad. Tú te has hecho un nombre, una reputación y no te sirve de nada, porque la reputación nace de tu accionar, de las cosas que haces bien, de las cosas que haces efectivamente. Pero si no lo haces con coherencia, porque una negociación es, ok, yo te doy esto a cambio de esto, y vas negociando precios, vas negociando obligaciones, vas negociando responsabilidades, vas negociando la oferta. Pero si la oferta desde el principio es inequitativa, porque lo único que tienes que ofrecer es la coima, la mocha, la mordida, pues no hay equidad, pues no es un negocio, es básicamente una imposición. Entonces sí afecta terriblemente, porque nos volvemos lo que lamentablemente sí somos, una sociedad corrupta, en la que hasta entre privados ya la negociación es incómoda, porque tienen que tener beneficios ciertas personas que son las personas que toman las decisiones. Y eso Fabricio Reynoso dice, hay estudios a nivel del... No, si ya leí... Listo. Entonces, bueno, ahorita ya es hora de partir. Les agradezco muchísimo el estar aquí. Espero que en algo les haya podido motivar, incentivar, inspirar. Y esta es mi lucha. Yo desde mi trinchera la hago. Estoy muy orgullosa de hacerlo. Y les pido nuevamente, recuerden, véanse al espejo y admírense y valórense. Y sepan que ustedes son el cambio y sean ese orgullo
para su gente, para su familia, para su sociedad. Cambiemos. La honestidad criolla es una de las cosas, uno de los valores que deben estar en este momento presentes en todas las empresas. Muchísimas gracias por todo. Es un gusto y que pasen bien.